Muchas personas han sido transformadas por Dios a través de este ministerio, pero sabemos que aún quedan muchas más. Por eso queremos invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales y compartas el contenido que estamos generando. Recuerda que estamos en Instagram y YouTube como Misión Vida Internacional, en Facebook como Misión Vida Internacional, página oficial. Queremos bendecir grandemente a cada persona que ha contribuido a este ministerio con sus diezmos y ofrendas, para que juntos podamos seguir extendiendo el reino de Dios. Ahora prepárate para recibir lo nuevo que Dios tiene para ti. Seguimos con nuestra transmisión online. Iglesia de Jesucristo, muy buenos días. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Un saludo muy especial a cada una de las sedes que en este momento se conectan para escuchar este mensaje. Yo lo invito de una manera muy especial para que usted aliste una vez más su cuaderno, su Biblia, su esfero y que esté muy atento, porque Dios tiene una palabra especial para cada uno de nosotros, la cual nos va a levantar y animar. Amén. Si usted ya tiene su Biblia, yo le invito para que me acompañe a Isaías capítulo 55. Vamos a leer el versículo 6 y 7. Isaías 55, 6 y 7. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la hermosa dirección del Espíritu Santo para que Dios a través de ella en esta mañana nos hable. Amén. Dice la palabra de Dios en el versículo 6: Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que esté cercano. Versículo 7: Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Cierre sus ojos, por favor, y los invito para que en una sola voz nos unamos para pedirle a Dios que nos hable en esta mañana. Mi amado Padre, mi amado Rey, hoy te pedimos de una manera muy especial, Rey, que seas tú hablándonos, Rey, a través de tu hermosa palabra, que sea tu Espíritu Santo, Señor, enviado hoy a nosotros, mi amado Dios, que sea Él, mi amado Dios, permitiendo que esta palabra quede grabada en nuestros corazones, Rey, y que el propósito que tú tienes con ella, Señor, en nosotros se cumpla, mi amado Padre. Hoy me hago a un lado, Dios, para que seas tú hablándonos, mi amado Señor, y levantándonos, Señor, conforme a nuestra necesidad, Rey. Gracias, Padre, es en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema que el Señor me daba para compartir en esta mañana con ustedes le he titulado: Necesitamos volver a escuchar la voz de Dios. Necesitamos volver a escuchar la voz de Dios. Y para desarrollar este tema, hoy vamos a hablar de tres hombres importantes que están en la Biblia. Hoy vamos a hablar de David, hoy vamos a hablar del rey Saúl y vamos a hablar del sacerdote Elí. Vamos a hablar de David, Elí y Saúl. Y vamos a empezar con David. Resulta que cuando Dios escoge a David para ser el rey de Israel, era David un muchacho, era David, como todos conocemos, un pastor de ovejas. Y resulta que Dios envía al sacerdote, al profeta, para que lo unja como rey, para que le comunique los designios de Dios, para que le anuncie que él es la persona que Dios escogió para que más adelante fuera el rey de Israel. Y hay un dato muy importante, hay un dato que tal vez es curioso, tal vez, no sé si usted lo sepa, pero a mí me llamó mucho la atención. Es que para que esta promesa que Dios le da a David se cumpla, pasan aproximadamente 11, 12 años. Dios le da la promesa, David va a ser rey de Israel, y pasan 11, 12, casi 13 años para que esta promesa se cumpla. Y esto nos lleva a que nosotros entendamos y comprendamos cómo es la manera que Dios actúa en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque en esos 11, 12 años que transcurrieron antes de que David fuera escogido por rey, fue en ese tiempo, fue ese lapso de tiempo que Dios utilizó para preparar, para forjar, para levantar, para colocar todo lo que David necesitaba para que cumpliera el propósito que Dios tenía como rey David en Israel. Entonces fueron tiempos muy difíciles. Ahora, démonos cuenta, 11 años donde Dios prepara y forja el corazón de David.
Es muy importante que nosotros entendamos esto. Muchas personas vienen a la iglesia y pasa una semana o pasa 3 meses y no vuelvan a la iglesia porque tal vez Dios no cumplió aquello que tal vez ellos recibieron como promesa. Es importante que nosotros comprendamos que los tiempos de Dios son muy distintos a los de nosotros, que Dios siempre tiene un plan y un propósito que Él lo desarrolla dependiendo como nosotros avancemos. Así mismo es el tiempo. Entonces eso le pasó a David y es un dato curioso. Ahora, en esto no nos vamos a enfocar. Nos vamos a enfocar en que en este lapso de tiempo donde David sufrió depresión, donde David sufrió persecución, donde David sufrió hambre, donde David estuvo en el desierto con frío, donde a David las personas que lo querían le dieron la espalda, tiempos de hambre, tiempos muy difíciles. Para David este tiempo de preparación, este proceso de preparación, para David a la verdad no fue muy complicado. ¿Sabe por qué para David este tiempo no fue complicado? Porque David sabía que en todo este tiempo Dios estuvo con él. Siempre, todas las veces, en todo este tiempo, desde que Dios le da la promesa hasta que pasa un tiempo mucho más adelante, Dios estuvo con él. David, a través de los procesos y de todas las cosas que él vivió, estuvo bien. No le importó porque Dios estaba con él. Y Dios a nosotros nos ha dado promesa. Dios a nosotros nos ha dicho que si Dios está con nosotros, ¿qué dice la palabra? ¿Quién contra nosotros? Y es la verdad. Y David lo sabía. No importaba las cosas, las circunstancias, el hambre, el frío, el desierto, la cueva donde él estaba, David estaba seguro. David estaba tranquilo porque Dios estaba con él. Pero hay una parte en la historia de David donde David se acongoja de tal manera que su corazón gime, que su corazón llora. Hay un momento en la vida de David donde David se preocupa de tal manera que se angustia. ¿Y sabe dónde encontramos esa historia? Salmos capítulo 32 versículo 3. Ahí lo leemos, dice: mientras que ayer se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Qué pasó aquí? Resulta que David la embarra con Dios. David comete pecado ante Dios. Y esto, como nos pasa con todos, el pecado hace que se levante un muro inmenso, grande, que nos aparta de Dios. Y en este tiempo, David estaba viviendo esa etapa de su vida. David estaba experimentando la ausencia de la voz de Dios. David sabía que en ese tiempo Dios se había alejado por causa del pecado que él había cometido. Y esto lo llevó, dice aquí la palabra, en gemir todo el día. Y en el versículo 4 dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor como sequedades de verano. El gran rey, el gran hombre que Dios escogió, ese hombre que dice la palabra, que dice la escritura, que es conforme al corazón de Dios, a pesar de todos los errores, Dios lo levanta, lo coloca en alto, lo coloca así en alto, para que todos nos demos cuenta que aquello que Dios promete, Dios lo cumple. Pero David la embarra. David comete pecado. Y dice aquí la palabra: eso que era verde, eso que era hermoso, eso que Dios había colocado en alto, se convierte en sequedades de verano. Estaba marchito, estaba apagado, estaba a punto de consumirse por causa del pecado. Eso le pasó a David. El pecado hizo que la voz de Dios se ausentara en David. Y esto llevó a David a que tuviera un tiempo. El peor tiempo de David fue cuando él no escuchó la voz de Dios. Fue cuando él sintió que Dios se había alejado. Ese fue el peor momento para David. Pero también encontramos otra historia en la Biblia, que la encontramos en 1 de Samuel capítulo 3 versículo 1. Dice la palabra de Dios: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Miremos la etapa que estaba viviendo aquí el pueblo. Algo importante y algo muy peligroso. Dice aquí la palabra: y la palabra de Jehová escaseaba. Dígale a la persona que está de su lado: en esos tiempos la palabra de Dios escaseaba. La voz de Dios no se escuchaba. El mensaje de Dios no llegaba al pueblo. Y esto trajo consecuencias fuertes al pueblo.
Por eso es tan importante, por eso es tan necesario que nosotros volvamos a escuchar la voz de Dios. Pero cuando nosotros profundizamos, escudriñamos, vamos a la historia y miramos qué era lo que pasaba aquí en este tiempo, nos damos cuenta que la persona que Dios escogió para que fuera el mensajero de Dios, esa persona que era el sacerdote Elí, había permitido el pecado en su casa. Este hombre fue permisivo. A este hombre, el sacerdote Elí, no le importó aquello que Dios le había mandado. Y este hombre, para él fue más importante sus hijos que aquello que Dios le había ordenado para su pueblo, para su casa, para su familia. Y esto trajo consecuencias fuertes. Y una de esas consecuencias fuertes, yo creo y diría que la más fuerte de todas estas, es que la palabra de Dios escaseaba. Porque cuando yo soy permisivo, cuando yo permito el pecado en mi casa, cuando yo permito el pecado donde yo estoy, en las cosas que a mí me pertenecen, eso trae consecuencias. Y aquí nos damos cuenta. Cuando nosotros no escuchamos la palabra de Dios y cuando la palabra de Dios no está presente en nuestras vidas, nosotros tomamos decisiones que pueden llevar a unas consecuencias muy fuertes. Nos damos cuenta, ¿qué pasó aquí? ¿Sabe qué le pasó a este pueblo? ¿Sabe qué le pasó? En estos días Israel salió a la guerra. Israel fue derrotado, los hijos del sacerdote Elí, asesinados, y el mismo Elí, el hombre que Dios escogió para llevar el mensaje, el cual permitió lo que no debía permitir en su casa, este hombre también murió. Y no solamente esto, sino que esto trajo consecuencias fuertes a todo un pueblo. Porque por causa de la ausencia del consejo y de la palabra de Dios, ellos fueron a la guerra cuando no tenían que ir a la guerra. Y esto llevó a que 30,000 jóvenes en ese tiempo murieran. Yo no sé si usted se puede imaginar. 30,000 jóvenes murieron por ir a la guerra en el momento que no tenían que ir. Y dice la palabra de Dios, en este tiempo, la palabra de Dios escaseaba. Ellos actuaron conforme a su sabiduría, en sus fuerzas. ¿Y qué pasó? Fueron destruidos. Por esta misma razón, cuando la palabra de Dios escasea en casa, cuando usted no escucha la voz de Dios y el consejo de Dios en su familia, ¿sabe qué pasa? Se destruyen las familias. Cuando escasea la palabra de Dios en los hogares, por esta razón las familias, las parejas se divorcian. Cuando no se escucha la palabra de Dios, los papás abandonan a sus hijos. Esto trae consecuencias fuertes que pueden llevar no solamente no solamente a su familia, sino a toda una descendencia. Puede traer consecuencias fuertes. Nos damos cuenta, Dios escogió a Elí. Por las malas decisiones de Elí, sus hijos pagaron el precio, y 30,000 jóvenes también pagaron el precio. Por eso es tan importante de que usted vuelva a escuchar la voz de Dios. ¿Sabe cuál es la estrategia de Satanás en este tiempo? De que usted no escuche la palabra. Que para usted no sea importante tal vez escuchar estas transmisiones. Dios está hablando ahora. Dios utiliza este medio para hablarnos a nosotros, pero tal vez usted no le está dando la importancia necesaria que esto amerita. Dios está hablando y tal vez usted no está prestando la atención que debería prestar. Y esto trae consecuencias fuertes. Le pasó a Elí, le pasó a David. En el caso de Elí, 30,000 jóvenes perdieron la vida. Que no le pase a usted. Es importante de que usted una vez más agudice su oído, busque la manera de escuchar la voz de Dios. Repita conmigo: el pecado hace que no podamos escuchar la voz de Dios. Dígale a la persona que está ahí a su lado, codíelo así pasito, dígale: el pecado hace que nosotros no podamos escuchar la voz de Dios. La otra historia: pasado el tiempo de los jueces, fue escogido Saúl como rey. Y a este también le pasó algo muy parecido como le pasó a Elí. Otro escogido de Dios, otro al cual Dios le dio la oportunidad de liderar a un pueblo, así como Dios lo escogió a usted y como Dios me escogió a mí. Dios nos está dando la oportunidad en este tiempo de liderar nuestra familia, de llevar el mensaje de salvación, de llevar el mensaje de esperanza. Dios te escogió a ti. La pregunta: ¿estás haciendo lo correcto? ¿Estás escuchando la voz de Dios en verdad? ¿Te estás preocupando por recibir el mensaje concreto de parte de Dios para transmitirlo a tu familia, a tus hijos, a los que están contigo, para llevar a tu familia a donde Dios los quiere llevar?
¿O simplemente para ti no es importante? ¿Sabe qué le pasó al rey Saúl? Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 5. Dice la palabra de Dios: y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Versículo 6. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Vamos a la historia. ¿Qué estaba pasando aquí en este tiempo en el pueblo? ¿Qué estaba pasando en este tiempo cuando pasó esto con el rey Saúl? Dios le había ordenado, le había dado unas directrices precisas a Saúl para que él hiciera. Pero a este hombre, el rey Saúl, no le importó, no las tuvo en cuenta. Para él no fueron importantes e hizo conforme a él le pareció. Como a muchas personas en el pueblo cristiano le pasa en este tiempo. Dios da el mensaje, Dios da la instrucción, como nos lo está haciendo en el día de hoy, pero a las personas no les parece importante. ¿Qué tan importante es de que usted se conecte y escuche? Pero tal vez para usted esto no es importante. Le pasó a este hombre. Dios le dio una orden precisa y no la cumplió. Y esto llevó a que el enemigo se levantara. Esta desobediencia de Saúl a Dios llevó a que el enemigo se levantara de tal manera que lo podemos mirar y analizar aquí en el versículo 5. Por los errores de Saúl, por la desobediencia de Saúl. Siempre la desobediencia y el pecado trae consecuencias fuertes a la vida de una persona, sea cristiana o no. Siempre la desobediencia y el pecado trae muerte a una familia, sea cristiana o no sea cristiana. Por eso es tan importante. ¿Qué le pasó aquí a este hombre? Versículo 5. Viviendo las consecuencias. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, dice la palabra, tuvo miedo. Y se turbó su corazón de gran manera. Claro, cuando ya se dio cuenta que estaba hasta el cuello, ahí sí se preocupó, se turbó su corazón. Y en ese momento dice el versículo 6: y consultó Saúl a Jehová. Pero ¿qué pasó? Dice la palabra de Dios: pero Jehová no le respondió. Esto es algo muy importante. Ahora, el desespero, la angustia de este hombre lo llevó a tomar malas decisiones. ¿Qué hizo este hombre? Versículo 7. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. El desespero de este hombre por no tener en cuenta a Dios, por permitir el pecado, las consecuencias lo llevaron a que estuviera hasta el cuello. Y en su desespero, dice aquí la palabra, este hombre comenzó a buscar adivinos. Imagínese. Ahora, esto trajo consecuencias fuertes a su vida. Si usted en este tiempo tal vez está pensando por su desespero, por su angustia, porque tal vez una persona se fue y le está diciendo, usted ha escuchado en la emisora tal vez, que el brujo le trae a esa persona en 10 días. Ojo con eso, porque eso puede traer consecuencias fuertes a su vida. Le pasó a este hombre, le pasó a Saúl. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? ¿Sabe qué pasó? También fueron a la guerra cuando no tenían que ir a la guerra. Dios no les dijo y fueron a la guerra. Y miles de su pueblo murieron. Miles y miles. Este hombre perdió la bendición, fue quitado de su trono. En este tiempo fue que el Señor levantó a David. La promesa de David se cumplió ahí, que Dios le había dado a David. ¿Por qué? Por no tener en cuenta a Dios. Amén. Hoy quiero hablarle a aquellas personas que tal vez nunca han escuchado la voz de Dios. Que usted dice la verdad, yo no sé ni qué es eso. Que tal vez usted hoy está sintiendo a Dios como hoy siento como que Dios me está hablando. Pero también quiero hablarle a aquellas personas que tal vez les pasó lo mismo o les está pasando lo mismo que le pasó a David. Durante un tiempo enamorados de Dios, apasionados por Dios, constantemente Dios les hablaba y les mostraba y sentían la dirección. Pero en este tiempo esa voz ha menguado. Tal vez en este tiempo esa voz ya no se escucha. Ojo, porque estos tiempos son peligrosos. ¿Y qué es lo que quiere Dios en este tiempo? ¿Sabe qué es lo que quiere en este tiempo Dios? Dios no quiere que llegue muerta a nuestra vida. Dios no quiere que llegue muerta a tu familia.
Porque hay tiempos difíciles. Dios permitió, hay un dictamen, hay muerte por todo lado. Y Dios lo ha permitido con un propósito. Dios no quiere que llegue muerte a tu casa. Eso no es lo que Dios quiere. Dice la palabra de Dios, Dios no quiere que nadie perezca. Lo que quiere Dios es que todos procedamos al arrepentimiento. Y tal vez Dios te escogió a ti para que seas tú el que transmitas el mensaje a tu familia, pero tú no estás escuchando la voz de Dios. Ojo, porque eso puede ser muy peligroso. Por eso es necesario la palabra que Dios tiene para nosotros. Es necesario que volvamos a escuchar la palabra de Dios. Ahora, ¿cuántos quieren escuchar la palabra de Dios? Pregúntale a la persona, ¿usted quiere escuchar la palabra de Dios o volver a escuchar la palabra de Dios? Primer punto, ¿qué hay que hacer? Buscad. Isaías capítulo 55 versículo 6. Dice la palabra de Dios ahí, en el versículo 6 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Buscad a Jehová, aquí hay una condición, mientras pueda ser hallado. O sea que a nosotros nos puede pasar lo mismo que le pasó al rey Saúl. Tal vez cuando usted ya está en el cuello, ya cuando la consecuencia del pecado es tan fuerte que ya no hay nada que hacer, entonces usted se acerca a Dios. Dice aquí la palabra, tenemos que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Y estamos en un tiempo, hoy es un día de misericordia, hoy es un día especial, hoy es un día donde Dios está aquí hablándonos. Y es tiempo, hoy es un tiempo de buscar a Dios. ¿Sabe cuándo empieza una vida bendecida? Empieza cuando buscamos nosotros a Dios. Ahí en el versículo en 1 Samuel 28 dice la palabra de Dios: y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió. Ojo con eso. Ahora usted tiene tiempo. Mientras tengamos vida tenemos oportunidad. Dios no quiere que ninguno de su familia se pierda. Por eso es tiempo que aquella persona que Dios escogió en este tiempo, que es usted y que soy yo, nos levantemos a hacer muro de protección. Nos levantemos a orar, nos levantemos a clamar. Que en este tiempo nosotros busquemos la presencia de Dios. ¿Qué está haciendo usted por buscar la voz de Dios? ¿Qué está haciendo usted por buscar el consejo de Dios? ¿Qué está haciendo? ¿Usted lo está anhelando? ¿Usted tiene esa pasión y ese deseo en su corazón? El enemigo es muy astuto. Ese fuego y esa pasión en este tiempo a muchos se los está apagando, porque todo se ha convertido en una rutina, porque tal vez escuchar estas transmisiones para usted se ha vuelto algo como tan simple. ¿Sabe por qué? Porque esa es la estrategia de Satanás. Pero si usted en verdad busca la manera, si usted en verdad en su corazón tiene el deseo de decir: Señor, yo necesito que tú me hables. Soy un escogido, Señor. Yo necesito que aquellas personas que están detrás mío, Señor, tú, Señor, a través de tu consejo me guíes a llevarlos a ellos. Es importante, dice la palabra, Él es el pastor de los pastores. ¿Y cuál es el anhelo de Él? El anhelo de Dios es llevarnos a donde están los mejores pastos, a donde están las aguas más frescas. Pero si yo no escucho su voz, si para usted no es importante y no anhela su palabra, no anhela sus enseñanzas, nunca lo va a poder lograr. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Segundo punto, dice la palabra ahí en el versículo 6, la otra parte: tenemos que llamarle. ¿Qué tenemos que hacer, iglesia? Llamarle. Si usted quiere una vez más escuchar la voz de Dios, es importante de que usted llame, de que usted sea intenso, de que usted busque. Salmos capítulo 34 versículo 6 dice la palabra: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Yo no sé cuál es su preocupación en este tiempo. Yo no sé cuál es su angustia en este tiempo. Yo no sé si tal vez alguno de su familia esté pasando por un momento crítico, que tal vez el enemigo esté a punto de quitarle la vida. No lo sé. No sé cuál es su preocupación, pero Dios ahora está aquí en este lugar. Y dice la palabra en el versículo 6 del Salmo 34: si usted ahora lo hace, porque Dios está aquí, Dios está cercano a nosotros. Dice la palabra: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Llamarle en tanto que está cercano. Hoy es un día de misericordia. Hoy es un día donde nosotros podemos abrir nuestro corazón, llamarle, clamarle. Porque si nosotros clamamos a Él en los tiempos donde Él está con nosotros, dice la palabra de Dios, Él nos va a librar de todas nuestras angustias. Dios está dispuesto, hoy está aquí el Señor, y Él quiere librarte de todas tus angustias. Dios quiere darte promesa.
Dios quiere darte salvación, no solamente a ti, sino también a tu familia. Cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios es muy peligroso, iglesia. Dios está aquí en este lugar y está hablando. ¿Qué pasa cuando nosotros nos quedamos calladitos? Cuando nosotros no dejamos que Dios a nosotros nos hable. Salmos capítulo 32, versículo 3. Dice la palabra de Dios: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. ¿Qué le pasó a David? ¿Sabe que el pecado había llegado a la vida de este hombre? Y él había tenido un arrepentimiento, pero no un arrepentimiento como el que Dios esperaba. Y ese callar, dice aquí la palabra: mientras callé se envejecieron mis huesos, dice aquí la palabra de Dios. Cuando nosotros callamos, se levanta un muro inmenso. Cuando nosotros no clamamos, se levanta un muro inmenso. Y por eso es tan necesario que nosotros llamemos al Señor, clamemos a Él. Nosotros a Dios le pidamos misericordia. Él está dispuesto para ayudarnos a nosotros. Amén. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Tercer punto. Versículo Isaías 55, versículo 7, dice la palabra: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. ¿Qué debemos de hacer nosotros? ¿Usted quiere escuchar la voz de Dios? Si tal vez usted nunca ha escuchado la voz de Dios y usted tal vez ahora está sintiendo que Dios le está hablando, dice aquí la palabra: es necesario que nosotros dejemos, que el impío deje su camino. Amén. Y el hombre inicuo sus pensamientos. Es tiempo ahora, si usted quiere escuchar la voz de Dios, si usted ha comprendido que cuando yo no escucho la voz de Dios, eso puede traer consecuencias fuertes hasta la muerte a mi familia, es necesario que nosotros busquemos la manera de una vez más escuchar. Y aquí el mensaje de hoy, el tercer punto, es que nosotros debemos dejar ese camino de perversidad. Dios hoy está hablando. Dios hoy quiere bendecirte. Dios quiere levantarte una vez más. Pero es necesario que nosotros dejemos todo aquello que nos estorba, todo aquello que nos aparta de Dios. El pecado nos aparta de Dios. Yo no sé cuántas veces Dios le ha dicho a usted que es necesario que deje la fornicación, que es necesario que deje el adulterio, que es necesario que deje la mentira. ¿Cuántas veces Dios le ha hablado? Pero ¿sabe qué pasa con nosotros? Dios nos habla y hacemos lo mismo que hizo el rey Saúl. No le prestamos atención a Dios. Y eso puede traer consecuencias fuertes a nuestras vidas. Ahora, en este tiempo, cuando estamos en tiempos peligrosos, es necesario de que nosotros en verdad tomemos decisiones serias en nuestras vidas. Es necesario que en este tiempo nosotros renunciemos al pecado. Es necesario que nosotros en este tiempo cerremos toda puerta que pueda traer muerte a nuestras vidas. Estaba con mi hijo que día iba de Pitalito San Agustín y él me preguntó: papá, ¿y cómo es la historia de Job? Él sabía muchas cosas de Job, pero me preguntó, yo le contaba a él. Estaba el Señor muy contento con Job y el diablo le pidió permiso para tocar a Job. Y Job lo tocó un poquitico, y en ese poquitico que Dios lo tocó, una sola vez que le tocó, Job perdió absolutamente todas las cosas. Eso pasa cuando yo abro puertas, eso pasa cuando Dios permite ciertas cosas. Por eso es necesario en este tiempo que nosotros estamos de muerte, donde el enemigo ha determinado, donde Dios ha permitido, es tiempo que nosotros nos santifiquemos, nos apartemos, cerremos todas esas puertas que pueden hacer que el enemigo tome ventaja de aquello que en este tiempo está pasando. Es necesario dejar. Yo le hago una pregunta: ¿usted por qué no se ha bautizado? ¿Cuánto tiempo en la iglesia y no se ha bautizado? ¿Usted sabía que si el Señor lo llama ahora y usted no está bautizado, usted se pierde? ¿Usted sabía que si usted está en adulterio y el Señor lo llama, usted se pierde? Si usted está en fornicación y el Señor lo llama, usted se pierde. Esto es importante, es necesario que usted lo entienda, que usted lo comprenda. Por eso es necesario, si usted quiere escuchar la voz de Dios, es necesario de que usted deje el pecado, deje todo aquello que lo aparta de Dios, deje esas amistades que lo llevan a pecar. Es necesario que usted lo haga. Tal vez usted está ahora disfrutando de otra mujer que no es su esposa. Dice aquí la palabra: deje eso, porque eso lo puede llevar a la muerte. Eso puede hacer que se abran puertas que puedan llegar tal vez a que sus hijos sufran consecuencias. Deje eso, deje la trampa, deje la mentira, deje todo eso.
Deje esos amigos que lo llevan a tomar trago, deje eso. Deje esos amigos que lo llevan tal vez a consumir droga, déjelos. Y usted se va a dar cuenta que Dios una vez más le va a hablar como lo está haciendo ahora. Y Dios lo va a guiar para que las cosas cambien. Dios lo va a guiar a que usted reciba lo importante en la vida, la salvación, el gozo y la felicidad que solamente Dios puede traer. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sabe cuándo pasa eso? Cuando yo dejo todo aquello que me aparta de Dios. Estamos en tiempos peligrosos. Dios te escogió a ti para que seas tú quien haga muro de protección en tu familia. Por eso es necesario, por eso es importante de que tú te santifiques, de que tú renuncies a todo aquello. Tú sabes lo que está mal. Tú sabes cuál es el pecado que tú haces allá en lo oculto y que crees que nadie te ve. Tú sabes cuántas veces te ha dicho Dios, deja eso. Y tú simplemente te has quedado callado. Ojo con eso. Porque Dios no quiere castigarte, no. Y por eso Dios trae esta palabra en el día de hoy. Porque Dios a ti te ama. Y Dios no quiere que lleguen consecuencias fuertes a tu familia. ¿Qué quiere Dios en este tiempo? De que te arrepientas. Por eso es necesario dejar todo aquello que nos aparta de Dios. Juan capítulo 10 versículo 10 dice la palabra: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Qué es lo que quiere hacer el enemigo en este tiempo? Hurtar, matar y destruir. Pero ¿a qué vino el Señor? Dice la palabra Jesús: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y por eso Él trae estas palabras. Por eso el Señor a nosotros nos habla. Porque Él quiere no que tú mueras, no que tu familia muera, no que tus hijos mueras, sino que tú con toda tu familia tengas vida y la tengas en abundancia. Amén. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Cuarto punto, es necesario, dice aquí, vuélvase al Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que dejamos aquí el pecado. Tal vez nosotros íbamos para allá en nuestras decisiones, en nuestras actitudes, en nuestros proyectos. Dejamos el pecado, pero no solamente dejar el pecado, sino que tenemos que volvernos a Dios. Isaías capítulo 55 versículo 6: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que esté cercano, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Amén, iglesia. Es necesario que nosotros volvamos al Señor. Deje de preocuparse por el tener, por el conseguir, por el amontonar. No se preocupe por el día de mañana. El pastor a nosotros nos hablaba y nos daba una enseñanza muy bonita sobre las preocupaciones. No se preocupe por el día de mañana. Es una enseñanza que está en la Biblia, a la cual nosotros nos debemos aferrar, porque si no lo hacemos, eso trae consecuencias. Vuélvase al Señor, vuélvase ahora. Deje de preocuparse por su casa, por su carro, por la universidad de sus hijos. Vuélvase al Señor. Porque si nosotros nos volvemos al Señor, en verdad vamos a recibir lo que en verdad es importante en nuestras vidas. Lo más importante, salvación, iglesia, salvación. Pero para eso es necesario volvernos al Señor. Isaías capítulo 55 versículos 6 y 7 dice la palabra: el Señor, si tú te vuelves hoy al Señor, si tú en verdad te arrepientes de aquello que está haciendo muro para que tú no escuches la voz de Dios, el Señor te dice: el Señor tendrá de ti misericordia, porque Él es tu Dios, el cual es amplio en perdonar. ¿Cuántos lo creen? El Señor hoy quiere perdonar. El Señor hoy quiere limpiarte. El Señor hoy quiere santificarte. El Señor lo quiere hacer, pero es necesario que nosotros dejemos y nos volvamos. Hace 11 años atrás, como es el Señor, ¿sabe qué quiere hacer el Señor ahora? Bendecirte a ti, y no solamente a ti, sino a tus generaciones. 11 años atrás, ¿quién era yo? Un empleado sin visión, sin proyección. El enemigo a punto de quitar mi hogar, mi esposa. ¿Quién era yo en ese tiempo? Nadie es. Cuando yo escucho la voz de Dios, cuando yo me acerco a Dios, el Señor me da una palabra de bendición. Y Él me promete que me iba a restaurar y que me iba a levantar. Y yo le creí. Y yo dejé todo aquello que me apartaba del Señor. Y me doy cuenta ahora qué es lo que el Señor ha hecho en este tiempo. El Señor, en mí se cumple esa palabra que dice: de lo más vil y menospreciado levantó el Señor. El borracho, el degenerado, el que maltrataba, el peleón, al que no le podía decir nada. Ese era yo en mi cuadra.
Pero cuando yo escuché la voz de Dios y me dejé guiar por Él, dejé esas malas amistades, me acerqué al Señor, busqué al Señor, las cosas comenzaron a cambiar. Y el Señor nos ha bendecido de una manera tan sobrenatural. El Señor nos dio salvación. ¿Qué iba a pensar yo hace 11 años atrás que el Señor me iba a utilizar en este tiempo para transmitirles a ustedes este mensaje? ¿Qué iba a pensar yo? Y eso es lo que el Señor hace. Isaías 55 versículo 8 dice la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Si tú escuchas la voz de Dios en este tiempo, tal vez tú tengas en este tiempo muchos planes, proyectos, sueños, pero a la verdad, estos son tus planes, son tus sueños, son tus pensamientos. Pero si tú te vuelves hoy al Señor, si tú tomas la decisión de buscar el reino de Dios y su justicia, dice aquí la palabra, los pensamientos de Dios son mucho más grandes que tus pensamientos. Los planes de Dios no es solamente darte una casa y que tú vivas tal vez una vida cómoda, no. Los pensamientos de Dios trascienden mucho más allá. Los pensamientos de Dios, Dios quiere utilizarte a ti para que seas tú el canal de bendición para muchas generaciones, porque los pensamientos de Dios son mucho más grandes que tus pensamientos. Y los caminos de Dios, tal vez tú quieras, no sé qué tú quieres, pero si tú decides hoy escuchar la voz de Dios y seguir los caminos de Dios son mucho más grandes que tus caminos. No sé cuál sea tu meta, pero la meta que Dios tiene para ti es mucho más grande. Créalo. Lo cuento por testimonio. Nunca pensé llegar ahora, y sé y creo que este es el comienzo de aquello que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y esto no solamente es para nosotros, sino para ti también. Si tú estás escuchando hoy la voz de Dios, si tú estás sintiendo que hoy Dios está hablando a tu vida, es necesario de que tú te vuelvas al Señor. Deja tus planes. Yo lo invito por un momento, que en este instante, cierra los ojos y vamos a reflexionar sobre esta palabra que el Señor nos da en el día de hoy, en esta mañana. El Señor quiere hablarte. El Señor quiere que vuelvas a escuchar su voz. Pero para eso es necesario entender que necesitamos apartar de nuestras vidas, de nuestras casas, todo aquello que nos aparta de Él, que nos separa de Él. Mira lo que le pasó al sacerdote Elí. Este hombre permitió el pecado en su casa. Sus hijos murieron, él murió y 30,000 jóvenes murieron. Hoy es tiempo, dice la palabra de Dios, es necesario que nosotros hoy le declaremos el pecado del Señor y no encubramos más esto. Si usted está permitiendo el pecado en su casa, si usted está permitiendo que sus hijos hagan cosas que sacan la presencia de Dios de su familia, ojo con eso. Dios quiere que hoy tú reconozcas que lo has hecho y eso está mal. Es necesario, hoy Dios está hablando a tu vida, a tu familia, porque Dios quiere salvación para tus hijos. Pero es necesario de que tú no seas permisivo en casa. Es necesario que saques todo aquello que contamina. Porque cuando yo soy permisivo en la palabra de Dios y el mensaje de Dios es escaso. Por eso, si tú has permitido en casa cosas que deshonran la presencia de Dios, dile al Señor, perdóname hoy. Perdóname hoy, Dios, porque esto ha permitido, Señor, que ya no escuche tu voz con claridad. Esto ha permitido que las promesas que tú me has dado, Señor, tal vez las mire lejos, Dios. Dile, Señor, perdóname, Dios. Pero también está la historia de Saúl, este hombre al cual Dios le dio una dirección precisa, directriz precisa. Y este hombre no le importó, no tuvo en cuenta a Dios e hizo lo contrario a lo que Dios le había mandado. Iglesia, si tal vez tú has sentido que Dios ha hablado en tu corazón y tú no has hecho lo que Dios te ha pedido que tú hagas, dile, Señor, perdóname. Muchas veces el Señor te ha dicho aquí, a través de las transmisiones, a través de tu pastor, a través de tu líder, cásate, deja la fornicación, pero tú no has tenido ese consejo en cuenta. Dile, Señor, perdóname. Es tiempo de cerrar puertas. Es tiempo de quebrantar nuestras vidas al Señor y decirle, Señor, ya no quiero más esto en mi vida. Es tiempo de tomar decisiones radicales y sacar todo eso que contamina tu vida, iglesia.
porque Dios quiere bendecirte, pero para eso es necesario que nosotros estemos santificados y purificados. Si Dios está hablando a tu vida, yo te invito por un momento, cierra tus ojos. Que no te importe la persona que está ahí a tu lado, no te importe, es Dios y tú en esta mañana. Dile: Señor, perdóname hoy, Señor. Perdóname hoy, Rey. Dile: Señor, yo quiero, anhelo, mi amado Dios, santificarme, pero tal vez he sido débil, Señor. Dile: Señor, hoy te pido perdón, Rey, por mis errores, por mis fallas, por mi pecado. Dile: Señor, hoy quiero cerrar toda puerta que el enemigo pueda, Señor, utilizar para traer muerte a mi vida, a mi familia o a mis hijos. Dile: Señor, yo cierro esas puertas hoy en el nombre de Jesús. Dile: Señor, hoy clamo a ti, Padre, para que seas tú ayudándome, Dios. Ayúdame, Señor, a hacer lo correcto. Dile: Señor, ayúdame a ser ese líder, Señor. Ayúdame a cumplir el propósito con el cual tú me levantaste, Señor, en mi familia. Ayúdame, Señor. Quiero escuchar tu voz, Rey. Ayúdame, Señor, a hacerlo. Agudiza mi oído espiritual, mi amado Padre, para que yo pueda entender, comprender tus tiempos, tus mensajes, tus enseñanzas, tu directriz, Rey. Señor, hoy bendigo tu iglesia, Padre. Bendigo Misión Vida Internacional. Bendigo a cada una de las sedes, mi amado Rey, que tú has levantado en este tiempo para hacer luz, para llevar salvación. Las bendigo en el nombre de Jesús, mi amado Padre. Y clamo, Dios, para que seas tú quitando del medio nuestro, Rey, todo aquello que impide, Padre, que nosotros, mi amado Rey, escuchemos tu voz, Rey. Quita la depresión, quita la angustia, mi amado Dios, y permite, Señor, que ese mensaje de esperanza, de salvación, Rey, llegue a cada uno de nosotros y nuestras familias, Padre. Gracias, Rey, es en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia de Jesucristo, este era el mensaje que Dios tenía para cada uno de nosotros. ¿Qué espera Dios? Que lo atesoremos y que lo hagamos rema. Dios les bendiga.